Buenas, amadas hermanas. Volvemos hoy para nuestra siguiente semana. Estamos trabajando en el pensamiento que persevera. Y pues Dios ha colocado en el mismo sentir las predicaciones. Y le doy gracias a Dios. Hemos estado hablando también del pensamiento, de la conciencia, de cómo estamos estructurados. Y gracias a Dios que Él es el que organiza todo para que nosotras meditemos en lo que debemos estar haciendo con Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos como mujeres para escudriñar tu palabra y para encontrar, Señor, todas esas respuestas que en ocasiones no podemos entender y los misterios que aún encierran todos los secretos que hay en ti, Creador omnipotente, omnisciente, poderoso, majestuoso, santo. Nosotros simplemente pequeñísimos, humanos, has tomado tu eh, amor, ese amor tan incomprensible, nos has atraído con cuerdas de amor y nos enseñas y nos guías y nos animas y nos consuelas y bueno, te damos gracias por eso y te suplicamos que podamos seguir conociendo más de ti para hacer más tu voluntad cada día. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Como decía, estamos viendo el pensamiento que persevera. Entonces, para comenzar, recobremos el enfoque mirando una vez más las ilustraciones 1 y 2 que estuvimos viendo la semana pasada. La primera se llama Reconocer a nuestro captor. Y estamos allí encerrados en nuestros pensamientos y nuestra mente es una prisión. El segundo es estar de acuerdo con Dios cuando reconocemos que estamos pecando y que nuestra mente no está dirigida a ser a la obediencia de Cristo, sino que estamos simplemente dejando que todos estos pensamientos, todas estas mentiras llenen nuestra mente y por fin decimos, Señor, reconocemos que estamos haciendo lo que no debemos hacer. Te rogamos que tú traigas a mi vida perdón y que yo pueda ver la verdad. Luego en la ilustración 3 muestra que se ha producido un cambio importante. Una vez que estamos dispuestos a ver el pecado como una fortaleza, estamos de acuerdo con Dios y lo confesamos y comenzamos a ver las mentiras que nos rodean. Cuando comenzamos a quitar las mentiras que cubren las paredes de nuestras mentes y nos mantienen presos por medio de nuestros pensamientos, la puerta de la prisión se abre de par en par. Satanás ya no tiene poder para encerrarnos en la cárcel de la opresión. Él trabaja para convencernos de quedarnos allí, pero no tiene poder para obligarnos. Él no tiene autoridad sobre los cristianos, solo tiene autoridad si la recibe por invitación. Él nos seduce para que entremos en las prisiones, pero no puede obligarnos a entrar ni a quedarnos. Satanás no necesita una invitación escrita para entrar. El hecho de no colocar un cartel que le diga no entrar por medio del estudio de la Biblia y la oración puede ser una invitación por omisión. No me malentienda, dice la autora. No estoy diciendo que Satanás pueda habitar en la mente de un creyente. No, sin duda no puede hacerlo. Pero la palabra sugiere que él puede alentar ideas y pensamientos en nuestras mentes. Veamos 2 Corintios 10:5 nuevamente. 2 Corintios 10:5.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En 2 Corintios 11, 1 al 3 es un retrato de la relación entre el pecado y el engaño. Medite en estos versículos qué clase de persona puede ser extraviada. Miremos 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 11, del 1 al 3. Dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que este engaño que existió al principio de la creación es el que nos mantiene en ocasiones nuestras mentes mal. Y dice, ¿qué clase de persona puede ser extraviada? La que cree que está firme, el que cree en las mentiras de Satanás. ¿Cómo confirma Gálatas 6:1 el hecho de que el cristiano inmaduro no es el único que puede extraviarse? Leamos Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que todos podemos ser tentados al que sorprendemos y de pronto nosotros estamos poniendo el dedo y no sabemos si esa misma tentación va a venir hacia nosotros. Entonces, los dos periodos más, dice la autora, los dos periodos más horribles en cautividad temporaria en mi vida cristiana no se produjeron en momentos de rebelión contra Dios. Fueron a continuación de grandes hitos espirituales en mi vida. ¿Por qué entonces resbalé temporalmente? Porque estaba haciendo mi mayor esfuerzo por andar con Dios, pero no tenía ni idea de cómo cuidarme del león rugiente que estaba buscando cómo devorarme. Primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ella dice, estaba convencida de que si yo ignoraba a Satanás, él me ignoraría, pero estaba equivocada. Satanás se aprovechó de lo que yo no sabía y usó mi ignorancia para engañarme. El pecado está vestido de engaño. La primera etapa para lograr la santidad implica exponer nuestros corazones a la verdad y limpiarlos de mentiras. Este proceso de llegar a ser santos es obra del Espíritu Santo y la forma en que el Espíritu Santo nos santifica es con la verdad. Una vez que el Espíritu rompe el poder del engaño en nuestras vidas, puede romper el poder del pecado. Jesús describió a aquellos que llevan fruto en el reino como los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso está en Lucas 8:15. La primera virtud necesaria para que haya fruto es un corazón recto. Sin amor a la verdad, ningún área de nuestra vida puede ser corregida. La Biblia nos advierte que el pecado engaña, y ese es el tesoro de hoy, Hebreos 3:13, que dice así: Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Qué importante que es esa relación de nosotras como hermanas en Cristo, como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo, en que nos debemos exhortar unas a otras precisamente para cuidarnos del engaño del maligno. Pero en muchas ocasiones nos queda más fácil criticar a otras. Y entonces la Biblia nos advierte que el pecado engaña. Si antes de pecar uno pudiera proyectar sus pensamientos sobre una pantalla, toda la secuencia de racionalizaciones y concesiones, la caída en el engaño sería muy obvia. Pero el proceso del engaño no es visible. La mentira del enemigo entra en nuestras mentes por medio de susurros, no gritos. Anda en las tinieblas, no en la luz. Entonces observemos la ilustración número 3. Imagine la cautividad de nuestra mente como una celda de una prisión cubierta de mentiras. En lugar de paredes, son mentiras y mentiras. La destrucción de las fortalezas comienza en realidad cuando exponemos y derribamos las mentiras que mantienen firmes nuestra fortaleza. No nos cansamos de repetirlo. El engaño es el cemento que mantiene unida a la fortaleza. Cuando existe una fortaleza, nuestra mente están cubiertas de mentiras. ¿Dónde se originan las mentiras? Leamos Juan 8, 43, 45. Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Eso sucedió con Jesús. Si esto sucedió con Jesús estando él presente, ¿cómo podemos estar nosotras hoy con respecto de ese engaño? Lo único que Satanás tiene es mentiras. Por eso es tan propenso a utilizarlas. Ahora piensa en una fortaleza con la que usted haya luchado o con la que aún esté luchando. Imagínese a sí mismo en la ilustración 3. Imagínese que ha concordado con Dios en cuanto a la fortaleza y ha confesado el pecado involucrado. Luego ya te pones de pie. Dios vio su disposición sincera para ser libre y su fe para creer que Él podía lograr lo que usted no tiene poder para hacer. Entonces, Él comenzó a abrir sus ojos a las mentiras que estaban pegadas en la pared de su mente. La ilustración lo muestra a usted o a ti reconociendo las mentiras pegadas en las paredes de la prisión y recibiendo la fortaleza divina para arrancarlas. Él es el único que nos puede ayudar. Mientras tienes esta imagen con los ojos abiertos para ver las mentiras que tapizan tu mente, quiero que comiences a pensar en qué consistían algunas de ellas. Voy a compartirte algunas, dice la autora, de las que yo tenía en mi vida. Como si las experiencias no hubieran sido suficientemente traumáticas cuando fui víctima de abuso siendo niña. Además creía mentiras como no tengo ningún valor, todos los hombres hacen daño, cuando los hombres hacen daño no hay nada que pueda hacer al respecto, no puedo decir que no soy tan buena como mis amigas, si la gente supiera lo que me estaba pasando les daría asco, nunca jamás podré decir lo que sucedió o seré destruida. Soy la única a la que esto le ha sucedido y todo es mi culpa. En realidad, eso es solo una pared de ella, ese ejemplo. Dice que podría continuar
citando todas las mentiras que creyó Beth Moore. Luego dice, cuando ya fui adulta, Satanás se volvió más sofisticado. Un yugo que puso alrededor de mi cuello estaba relacionado con la relación con una persona que vino a pedirme ayuda. Satanás torció la verdad para hacerme creer que yo era responsable de ayudar a esta persona. El enemigo falseó los conceptos de misericordia y aceptación. El Espíritu Santo me decía que no me involucrara en esta situación, pero yo elegí que por mi deber religioso debía hacerlo por obediencia. Cuando sugería que fuéramos a buscar ayuda con otra persona, la respuesta simplemente era: no quiero que nadie más se involucre en esto. Era una trampa del enemigo. Valía la pena ayudar a esa persona, pero yo no estaba en condiciones de hacerlo. El problema me superaba. Aprendí que si no escuchamos a Dios y obedecemos, cuanto más esperamos, menos discernimiento y fuerzas tenemos. No todas las personas que vienen a pedirnos ayuda han sido enviadas por Dios. Debemos aprender a discernir las maquinaciones del maligno. Dios utilizó ese encuentro para enseñarme más de lo que hubiera aprendido en la universidad. Pero fue muy doloroso, dice la autora. Una fortaleza puede ser cualquier cosa, desde comer de manera compulsiva hasta tener paranoia. Todas las fortalezas tienen algo en común. Satanás aviva la llama de la mentira mental con el engaño, para mantener la fortaleza en funcionamiento. Y ella nos recomienda, si sabe que existe una fortaleza en un lugar de tu vida, si sabes eso, aunque nunca lo hayas admitido, pero no puedes identificar las mentiras que la sostienen, aún estás en cautividad. Esto no es una condenación, porque la palabra misma dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Pero sí puede haber cautividad si tú aún no has reconocido las mentiras que te mantenían atrapada en esta celda. Pídele a Dios que te ayude a ver y conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora concentrémonos en la ilustración 4, levantar la verdad. La autora escribe, lo primero que escribe es: aleluya. Nuestro cautivo ha escapado de la prisión, de los pensamientos que lo controlaban, y está muy cerca de cambiar todo y controlarlos él a ellos. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué lo hizo libre? Primero, fue perdonado por todos los pecados involucrados en su fortaleza, en el momento que estuvo de acuerdo con Dios y confesó en la ilustración número 2. Pero podemos ser perdonados y no ser libres. Y si no somos, nuestra ilustración solo pidió perdón de pecados y nos ha decidido ser libre. Dado que cooperó plenamente con Dios, sus ojos fueron abiertos y pudo ver las mentiras que ataban su mente. Entonces buscó la fuerza divina necesaria para arrancarlas. Excelente progreso. Pero gracias a Dios, él comprendió que necesitaba hacer algo más para que la libertad en Cristo fuera una realidad en su vida. No estuvo satisfecho hasta que pudo salir caminando tranquilamente de su celda. ¿Cómo lo hizo? No se limitó a arrancar el tapizado de mentiras de las paredes de su celda, sino que decidió levantar en su lugar la verdad. Presta atención a las paredes de su mente. Nunca deben estar desnudas o completamente limpias. Nunca. No puedo decir la palabra. Enfrentémoslo. Nuestras mentes trabajan hasta cuando estamos dormidas. Cuando arrancamos las mentiras, tenemos que retapizar todas las paredes con la verdad, o el enemigo alegremente colocará nuevas mentiras. Quizá el diseño cambie y se actualice un poco,
pero el fabricante será el mismo engañador. No me cansaré de repetir esto. La ilustración 4 representa la única manera en la que podemos desprogramarnos y reprogramarnos para salir de la cautividad. La verdad es el único camino de salida. Repitamos Juan 8:32. Juan 8:32. Juan 8:32. Busquemos aquí a Juan y nos vamos a ver. Ay, el mismo versículo que estamos estudiando en nuestra clase de los domingos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La autora nos pide que tomemos este versículo literalmente. Nos lo tenemos que poner aquí, entrarlo aquí dentro de nuestras mentes, ponerlo en el corazón. Bueno, la cuestión es, ¿cómo retapizamos las paredes de nuestra mente con la verdad? Primero, comprendiendo la meta. ¿Qué desea lograr Dios en nuestras mentes? Él quiere que tengamos la mente de Cristo, de acuerdo con 1 Corintios 2:16. Y vamos a leerla. 1 Corintios 2:16. Dice así la palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es positivo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es que la vamos a tener, sino que la tenemos. Pero conservamos la capacidad de pensar con la mente humana y somos mentalmente bilingües. Ella cuenta, mi hija habla bastante bien el español, pero piensa siempre en inglés porque ese es el idioma que ella practica. Lo mismo se aplica para nosotras. Pensaremos en un idioma mental que más practiquemos. En Romanos 7, Pablo refleja la lucha entre las dos naturalezas. ¿Qué dice Romanos 7 del 21 al 23? Romanos 7 del 21 al 23 dice así. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la autora dice, en una escala de 1 al 10, ¿cuánto se identifica usted con la lucha de Pablo? Ella dice, de mi parte 10, de la mía también 10. Pero he aprendido a pensar más victoriosamente y también puedo hacerlo en cualquier momento. Esto es lo que aprendí. Dios nos librará, Dios no nos liberará de nada que nos ha esclavizado hasta que lleguemos a tener la mente de Cristo con relación a ello. Tomemos como ejemplo la falta de perdón. Muchas veces cuando decimos que queremos ser libres de la carga de no perdonar, lo que deseamos en realidad es que Dios nos quite a esa persona de la mente. Pero no es así como Dios obra. Él quiere transformar y renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2, que dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos pensar como Cristo acerca de la persona que estamos perdonando. Entonces Él quiere transformar y renovar nuestra mente para que podamos pensar como Cristo acerca de la persona que estamos perdonando. Y nosotros queremos que nos quite la persona. No seremos libres hasta que adoptemos la mente de Cristo en cuanto al tema que nos ha aprisionado. Por ejemplo, si un creyente ha permitido que Satanás construya una fortaleza por medio de una relación adúltera y finalmente se arrepiente y desea ser libre, su mente no será liberada hasta que haya arrancado todas las mentiras y se haya reprogramado con la verdad. Probablemente lo que este creyente desea que sea que Dios quite de una vez por todas la persona de su cabeza. Dios sabe que poco se lograría al hacerlo y que sería vulnerable a un ataque similar en el futuro. En lugar de hacer desaparecer a la persona de su mente, Dios quiere que este creyente comience a pensar como Cristo piensa sobre esta situación y sobre esa persona. Observe nuevamente la ilustración 4, en donde ya sale la persona de la celda. El proceso de aplicar la verdad de Dios a un tema es lo que hace que la cruz quede entre el ex cautivo y sus pensamientos. Una vez que la mente de Cristo toma el control, el poder de la fortaleza queda roto y la persona y la situación finalmente pueden salir de ese lugar. Y nos invita a que nos detengamos, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. En el día 5 aprenderemos formas más específicas de lograr este retapizado de las paredes de su mente, pero quisiera conducirlo pidiéndole que me diga lo que piensa de lo que hemos estado viendo. Entonces nos invita a que contestemos cómo desea Dios que respondas a lo que te ha mostrado hoy. Bueno, yo ruego que el Señor nos esté mostrando que necesitamos definitivamente cambiar, ser transformadas en nuestro entendimiento y que nuestra mente se llene de la verdad, de lo que Dios cree respecto de cada cosa que nosotros pensamos en forma diferente de lo que Él piensa. Y que esa mente que Él nos dio nueva sea retapizada con su verdad, no con las mentiras. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te doy gracias por este tema, Señor. Nuestra mente es tan ligera para todo, Padre mío. Perdónanos, Padre mío, porque en muchas ocasiones la dejamos divagar y no atajamos el pensamiento para recordar en ese momento tu palabra, para fortalecernos en ti, para orar en ese momento y que huyan esos pensamientos que nosotros hemos sembrado allí en nuestra mente y que no son los que a ti te agradan. Guíanos y ayúdanos para ser completamente libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.